Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Concejales de la ciudad de Fresno han aprobado una propuesta que multará a personas que lleven a cabo reuniones masivas. Esto luego de que la capacidad para más pacientes en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en el Valle de San Joaquín bajara a menos de 2%. La diferencia principal es de que esta vez no se trata de 15 o más personas, pero de reuniones masivas y conciertos. Pero aparte de esto, durante la reunión de esta tarde, líderes locales también le pidieron más recursos al Estado para ayudar a sus trabajadores de salud. Sabemos que ha habido muchos casos de COVID, más de 475 en los últimos 2 días, y sabemos que el 10% de esos casos van a terminar en el hospital. Entonces queremos que nuestra comunidad sea consciente, que tome conciencia y sea responsable para que esos casos no terminen en nuestros hospitales. Por el momento, solicitudes similares no han sido aprobadas debido a que los recursos del Estado han bajado. Y de ahora en adelante podrá recibir alertas sobre si ha sido expuesto a COVID-19. Esto con una nueva aplicación en su teléfono móvil. Las alertas comenzaron el día de hoy estatalmente. Usuarios con un teléfono iPhone podrán permitir el recibir las notificaciones por medio de sus settings. Usuarios de Android tendrán que descargar la aplicación. Cualquier persona que dé positivo al virus recibirá un código por parte del Departamento de Salud Pública en donde le informarán a otros dentro de 6 pies por lo menos 15 minutos que estuvieron cerca de alguien contagiado. Esto es completamente voluntario. La aplicación no colecta información sobre locaciones, pero autoridades estatales dicen que si más personas usan esta aplicación, ayudará a controlar el número de propagaciones. La aplicación es ofrecida en 15 diferentes idiomas. Por su parte, se ha reportado que hogares de ancianos están viendo un incremento en casos de COVID-19. Pacific Garden Nursing Home en Fresno han registrado que 132 residentes y 105 empleados han dado positivo al virus. Y al sur del valle, el Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare han reportado más de 100 casos en 4 diferentes instalaciones. It's more important than ever that we all do our part, as our actions do have effects on these senior living facilities. Funcionarios de salud dicen que están monitoreando las locaciones afectadas. Y el aumento de casos del coronavirus está causando que el Distrito Escolar Unificado de Clovis esté a unos pasos de regresar a ofrecer clases remotamente. Autoridades del distrito le avisaron a padres sobre el posible cambio y dicen que desde el 1 de julio hasta el 8 de diciembre el distrito ha reportado 132 empleados y 52 estudiantes contagiados con COVID-19. We're working really hard to make sure that our parents have plenty of information in front of them and that they understand that we are on the balls of our feet, ready to adjust if necessary. Un vocero del distrito informó que los casos fueron vinculados a reuniones familiares y no dentro de la comunidad escolar. Por otro lado, la Universidad Estatal en Fresno y otras escuelas dentro del sistema CSU esperan el poder regresar a clases en persona para el semestre de otoño del 2021. Representantes dicen que a pesar del número de casos reportados en estos momentos, la opción de una vacuna brinda una luz de esperanza. Por lo tanto, la pandemia ha causado la cancelación de la peregrinación anual en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Un número de peregrinos ya han comenzado a llegar a la iglesia. Por el momento, la Iglesia Católica está sugiriendo que las celebraciones dedicadas al Día de la Virgen de Guadalupe sean en iglesias o locales o en casa. Y en el espíritu de la temporada, una compañía en Fresno ha donado los fondos que normalmente usarían para su fiesta navideña a un restaurante local. Fue un regalo para el dueño del restaurante Vino Grill and Spirits. La compañía Plan Financial le otorgó un cheque de $2,500, la misma cantidad que planeaban usar para su fiesta de Navidad, que fue cancelada debido a la orden de quedarse en casa. Los donantes le piden a otros el hacer lo mismo. I almost cried. It was just one of the most thoughtful things that has been done. We just couldn't believe it. Los donantes del cheque ahora están retando a otros a hacer lo mismo y publicar por redes sociales con el hashtag Corporate Christmas Challenge. ¿Y qué será lo que nos espera en relación con el clima el resto de la semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, ahora nuestro cielo es
naranja. Es porque la calidad del aire es moderada o un poquito más sana, pero la calidad del aire va a estar mejor este fin de semana porque espero las lluvias sábado y el domingo. 63 grados en Fresno ahora y Madera, 62 en Hanford y Visalia. Nuestra satélite nos muestra cielos despejados hoy, temperaturas un poco por encima del promedio, pero Futurecast dice las próximas 48 horas nos muestra más nubes el viernes y en las montañas nieve y en el lado oriental del Valle Central un poco de lluvias, Fresno, Madera, Merced, una oportunidad para lluvias en la mañana del sábado. La nieve en las montañas va a estar, la elevación va a estar 7,000 pies probablemente para el sábado. Temperaturas el viernes en la mañana frío. 30 grados en Hanford, 32 en Visalia, 32 en Madera, pero en la tarde 59, 60 grados en Mendota y Los Banos, 58 en Merced. Y para los próximos 7 días, el sábado y el domingo, lluvias en la mañana para el sábado, lluvias en la tarde para el domingo, lunes, martes y miércoles va a estar seco y lluvias de nuevo el jueves. Desiree, algunas lluvias. Regreso contigo. Por fin llegó la lluvia. Gracias, AJ. En Noticias en Desarrollo, un ex oficial de policía de la ciudad de Fresno está enfrentando cargos de posesión de pornografía infantil. El jefe de policía, Andrew Hall, dio a conocer que se siente sorprendido e indignado con lo sucedido. El ex oficial Jeffrey Logue, de 44 años, fue despedido en cuanto fue arrestado este miércoles. Autoridades informaron que Logue formó parte del departamento por 17 años y había sido asignado a la fuerza para ayudar a controlar la situación de indigentes de la ciudad. Oficiales habían estado investigando a Logue por unas semanas tras recibir una pista y este miércoles examinaron más detalladamente su residencia, vehículo y electrónicos. Fue arrestado en la oficina central del departamento. We had very good cooperation from the Fresno Police Department from the onset, and I do want to thank them for the amount of help that they've given us on this, and they helped bring him in so that we could safely arrest him and so that we could safely interview him. Logue enfrentaba una fianza de $20,000. Información pública indica que no se encuentra bajo custodia en estos momentos. Y esta mañana autoridades arrestaron a un hombre que sostuvo a una profesora de un colegio en Fresno a punta de pistola en su propia residencia. Autoridades respondieron a la llamada de auxilio en el área de Redlands y Bond en la ciudad de Fresno, eso de las 8:30 de esta mañana. Oficiales informaron que al parecer ambos se conocían. It appears that the victim and the suspect were involved a student teacher. She was the instructor, he was a student, and there was some inappropriate conduct before while he was in her class that is being looked into. Again, we're in the early stages of that. El capitán de policía Tom Rowe dice que vecinos ayudaron a controlar la situación. El sospechoso fue arrestado. La víctima recibió atención médica por lesiones leves. En otras cosas, la batalla sobre el cambio de mascota para la preparatoria de Fresno está llegando a su fin. Miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fresno han decidido remover la imagen del nativo americano y el quedarse con el nombre Warriors, lo que quiere decir guerreros. La decisión fue anunciada anoche, luego de meses hablando sobre el problema. Esos que no querían un cambio dicen que es un símbolo de tradición y fuerza. Otros dicen que es racista. James Nelson fue uno de los que comenzó una petición para cambiar la imagen del pasado junio. That's how they honor us as a fallen warrior. We didn't lose a war. We were fighting to survive. And what they've done with these images is they've just trapped us in time. And it's really insulting just based on that level alone. La petición recibió cerca de 7,000 firmas. Otra petición en contra recibió más de 2,000. Miembros de la Junta dicen que le darán la oportunidad a sus estudiantes de elegir su próximo logotipo. You know, if it's harmful for our babies, then we shouldn't have it. We have an opportunity to do better, and we should honor these conversations and honor these opportunities to learn from this and be proactive. Uno de los miembros, Terry Sladek, estuvo en contra de la decisión y dijo que antiguos alumnos no estaban de acuerdo con el cambio.
Por su parte, residentes del condado de Tulare ahora tendrán la opción de enviar un mensaje de texto al 911. El nuevo sistema de mensaje de texto dio inicio hoy a las 7 de la mañana. De acuerdo a la oficina alguacil del condado de Tulare, han respondido de la misma manera que una llamada al 911. Oficiales le piden a residentes el usar palabras porque emojis podrían ser bloqueados. Personas ahora podrán llevar a sus hijos a jugar al parque tras la reapertura de estas áreas. Líderes estatales ahora le están dando la oportunidad a patios de recreo el permanecer abiertos incluso si su región es cerrada. Una actualización en medidas de seguridad apoya el ejercicio al aire libre, pero las guías de usar mascarillas y el de no comer o beber en esas zonas continúan. While they stood up and said we need to go outside, it's good, go ski, go hike, go to the beach, there are a lot of kids and parents who just don't have the access to that type of outdoor activity. The little park on the... Más de una docena de legisladores estatales le pidieron al gobernador el reconsiderar estos cierres. En otras cosas, el negocio de rosquillas Krispy Kreme se prepara para su promoción anual, en donde personas podrán comprar una docena de donuts y podrán comprar otra docena por solamente $1. El evento sucederá este sábado 12 de diciembre, así que ya sabes, si quieres sus rosquillas, vaya a Krispy Kreme este sábado. Así vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.